Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo chismecito, porque hoy, prepárense, porque el tema está que arde. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida, siéntete como en casa. Y si ya eres parte de esta comunidad, un abrazo enorme y gracias por siempre estar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado olas de debate y emoción en el mundo de las series turcas y más allá, el reciente viaje de Can Yaman a Italia, y especialmente, la supuesta reacción de Demet Özdemir ante esta situación. Para quienes no estén familiarizados, Can Yaman es uno de los actores turcos más populares y con mayor proyección internacional, amado por su carisma y talento. Italia, en particular, se ha convertido en un territorio clave para su carrera, donde goza de una base de fans ferviente y numerosos proyectos en marcha. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz de renombre, también con una sólida base de seguidores a nivel global, reconocida por su versatilidad y encanto. Ambos actores protagonizaron la exitosa serie Erkenci, que no solo los catapultó a la fama, sino que también encendió los rumores sobre una posible relación amorosa en la vida real, alimentando los sueños de los fans. Así que si eres de los que disfrutan de los dramas románticos, los chismes de la farándula y las reacciones de las celebridades ante los eventos más comentados, este vídeo es para ti. Vamos a desmenuzar el contexto, analizar cada detalle y explorar lo que está pasando entre estas dos estrellas, siempre con respeto y cautela. Pero antes de sumergirnos en el chisme, quiero recordarte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo, porque aquí siempre te mantendremos al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Y no olvides darle un me gusta al vídeo si te gusta el contenido. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Ahora sí, manos a la obra. ***, un viaje que desató la tormenta, el contexto del viaje de Can Yaman a Italia ***. Para comprender la magnitud de la situación, es crucial repasar algunos antecedentes. Can Yaman es una figura sumamente popular en Italia. Su atractivo talento y dominio del idioma italiano le han ganado el corazón de los italianos, quienes lo reciben con los brazos abiertos en cada una de sus visitas. Desde participaciones en series de televisión hasta campañas publicitarias y eventos especiales, Can Yaman ha logrado consolidar su presencia en el país, convirtiéndose en una verdadera celebridad. El reciente viaje de Can Yaman a Italia no fue una excepción. Los medios de comunicación italianos y las redes sociales se volcaron en la cobertura de sus actividades. Fotos, vídeos y entrevistas inundaron Internet, mostrando al actor en diferentes eventos, reuniones y, por supuesto, interactuando con sus fans. Este nivel de atención mediática no es inusual para Can Yaman en Italia, pero lo que realmente encendió la mecha de la conversación fue la aparente reacción de Demet Özdemir ante esta situación. Erkenci, el comienzo de un romance que nunca fue ***. Para entender el porqué de la supuesta reacción de Demet, debemos remontarnos a la serie Erkenci. Esta producción turca, emitida entre 2018 y 2019, fue un éxito rotundo a nivel internacional, catapultando a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama mundial. La química entre ambos actores era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Las escenas románticas y los momentos de complicidad entre Can y Demet generaban una expectación inmensa entre los seguidores de la serie. Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Los fans soñaban con ver a Can y Demet juntos, creían en la conexión que veían en pantalla y anhelaban que su amor trascendiera la ficción. Los dos actores alimentaron en cierta medida estas especulaciones, compartiendo momentos juntos fuera del set, asistiendo a eventos en pareja y mostrándose muy cercanos en redes sociales. Sin embargo, nunca confirmaron abiertamente una relación amorosa. A pesar de la fuerte especulación, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir nunca se concretó. Los dos actores siguieron caminos separados, cada uno con sus propios proyectos y romances. Can Yaman inició una relación con la presentadora italiana Diletta Leotta, lo que generó un gran revuelo mediático, especialmente en Italia. Por su parte, Demet Özdemir contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, una boda muy comentada que llenó de felicidad a sus fans. ***, la reacción de Demet Özdemir, un unfollow revelador, ***. El foco de este vídeo, y el motivo por el cual el viaje de Can Yaman a Italia ha generado tanto debate, es la supuesta reacción de Demet Özdemir a esta situación.
El primer indicio que llamó la atención de los fans fue un unfollow en redes sociales. Al parecer, Demet dejó de seguir a Can Yaman en Instagram, un gesto que, aunque pudiera parecer insignificante, en el mundo de las redes sociales y la farándula puede tener un significado profundo. Un unfollow puede interpretarse de muchas maneras. Puede ser simplemente una decisión personal, un deseo de distanciarse de alguien por cualquier motivo, sin que necesariamente implique sentimientos negativos. Sin embargo, también puede ser una señal de malestar, de tristeza, de resentimiento o incluso de envidia. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, el unfollow generó un gran debate entre los fans, quienes comenzaron a especular sobre los motivos detrás de esta acción. Algunos seguidores interpretaron el unfollow como una señal de que Demet aún no ha superado por completo la relación que tuvo con Can, o al menos, los sentimientos que pudo haber experimentado durante la filmación de Erkencikus. Otros consideraron que el unfollow era una forma de protegerse emocionalmente, de evitar ver contenido relacionado con Can Yaman y de mantener la distancia. Por supuesto, estas son solo especulaciones, ya que solo Demet conoce los verdaderos motivos detrás de su decisión. *** Mensajes enigmáticos, indirectas o reflexiones personales, ***. Además del unfollow, los fans también prestaron atención a los mensajes que Demet Özdemir publicó en sus redes sociales. Algunos de estos mensajes fueron interpretados como indirectas o referencias a la situación, alimentando aún más las especulaciones sobre sus sentimientos hacia Can Yaman y sobre cómo estaba lidiando con su presencia en Italia. Demet publicó mensajes sobre la importancia de la tranquilidad, sobre enfocarse en uno mismo, sobre superar el pasado y sobre la necesidad de rodearse de energía positiva. Estos mensajes, aunque podrían ser interpretados como simples reflexiones personales, fueron analizados minuciosamente por los fans, quienes buscaban pistas sobre el estado emocional de la actriz. Algunos seguidores interpretaron estos mensajes como una señal de que Demet estaba tratando de lidiar con sentimientos difíciles, de superar el pasado y de enfocarse en su bienestar personal. Otros consideraron que los mensajes eran una forma de expresar su tristeza o decepción por la situación, aunque sin mencionarla directamente. Es importante destacar que, al igual que con el unfollow, no podemos saber con certeza el significado de estos mensajes. Las publicaciones en redes sociales pueden ser muy ambiguas y pueden interpretarse de múltiples maneras. Es posible que Demet simplemente estuviera compartiendo reflexiones personales que no estaban dirigidas a nadie en particular. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, cualquier pequeño detalle puede generar un gran revuelo, y en este caso, el unfollow y los mensajes enigmáticos encendieron la llama de la especulación. ***, ¿por qué tanta tristeza? Analizando los sentimientos de los fans ***. Es crucial aclarar que la tristeza a la que hace referencia el título de este vídeo no se refiere a la tristeza literal de Demet Özdemir, sino a la tristeza que muchos fans han experimentado al ver su supuesta reacción. La tristeza de no ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos, la tristeza de que un romance potencial no se haya concretado, la tristeza de imaginar el dolor que puede estar sintiendo Demet, si es que realmente lo está sintiendo. Los fans que apoyaban la pareja soñada de Can y Demet sintieron una especie de decepción al ver la reacción de Demet. La idea de que tal vez los sentimientos que se insinuaron durante la serie no hayan sido correspondidos o que las cosas no terminaron como ellos esperaban, generó un sentimiento de nostalgia y, para algunos, de tristeza. La conexión que los fans sintieron con Can Yaman y Demet Özdemir durante Erkencikus fue muy intensa. Muchos se sintieron identificados con sus personajes y crearon una conexión emocional con los actores. Por eso, cuando vieron que la relación entre ellos no se concretaba y ahora, que Demet supuestamente reaccionaba de esta manera ante el viaje de Can, se sintieron tristes y decepcionados. Respetando la privacidad, un punto clave ***. Es fundamental recordar que aunque sean figuras públicas, Can Yaman y Demet Özdemir son personas con sentimientos y emociones. Tienen derecho a su privacidad y a manejar sus vidas de la manera que consideren más adecuada. No podemos saber con certeza lo que está pasando en sus corazones ni en sus mentes. Lo único que podemos hacer es analizar las pistas, interpretar las señales y, sobre todo, respetar su privacidad. Es fácil caer en la trampa de la especulación y de la interpretación errónea. A veces un unfollow es solo eso, un unfollow. A veces, un mensaje en redes sociales es simplemente una reflexión personal, sin ninguna intención de herir o molestar a nadie.
Es importante recordar que los actores son personas con vidas propias, con relaciones, con problemas y con sentimientos. No son personajes de ficción y no están obligados a comportarse de una manera determinada para complacer a los fans. *** La presión mediática y el mundo de la farándula ***. Otro factor a considerar es la presión mediática a la que se ven sometidos los famosos. Los medios de comunicación y los fans están constantemente pendientes de sus movimientos, de sus relaciones y de sus publicaciones en redes sociales. Esta presión puede generar mucha ansiedad y estrés. En el mundo de la farándula, cualquier pequeño detalle puede ser amplificado y convertido en noticia. Los rumores, las especulaciones y los dramas son moneda corriente. A veces las relaciones, los rumores y los dramas se utilizan como herramientas de marketing para generar interés en los proyectos de los actores y actrices. No estoy sugiriendo que este sea el caso de Can Yaman y de Demet Özdemir, pero es algo que debemos tener en cuenta. El mundo de la farándula es un negocio y en ocasiones, los intereses comerciales pueden influir en las relaciones y en las decisiones de las celebridades. ¿Qué podemos concluir? En conclusión, el viaje de Can Yaman a Italia ha generado mucha conversación debido a la aparente reacción de Demet Özdemir. El unfollow en redes sociales y las publicaciones enigmáticas han alimentado las especulaciones sobre sus sentimientos y sobre cómo está lidiando con la situación. Sin embargo, es importante ser cautelosos con las interpretaciones y respetar la privacidad de ambos actores. No podemos saber con certeza lo que está pasando en sus vidas, pero sí podemos seguir informándonos, analizando y disfrutando de la emoción que generan estos dramas de farándula. ¿Y ahora qué? Las preguntas que quedan en el aire ***. La pregunta clave que muchos se hacen es, ¿por qué Demet Özdemir reacciona de esta manera? ¿Todavía siente algo por Can Yaman? ¿Le molesta la presencia del actor en Italia? ¿Está simplemente enfocada en su vida personal y en su matrimonio? Las respuestas a estas preguntas son inciertas. Quizá nunca sepamos la verdad absoluta, pero lo que sí podemos hacer es seguir observando, analizando y respetando la privacidad de Demet. Lo importante es recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Can Yaman y Demet Özdemir son personas. Merecen respeto, comprensión y el derecho a vivir sus vidas de la manera que consideren más adecuada. La importancia de la empatía y el respeto En un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz, es fundamental practicar la empatía y el respeto. La vida de las celebridades es un constante escrutinio público, y es fácil olvidar que son seres humanos con sentimientos. En lugar de juzgar o criticar, debemos intentar ponernos en su lugar. ¿Cómo nos sentiríamos si nuestra vida personal fuera objeto de tanta atención y especulación? ¿Cómo reaccionaríamos ante los rumores y las noticias falsas? La empatía y el respeto son valores esenciales que debemos practicar en todos los ámbitos de la vida, y especialmente en el mundo de la farándula. ¿Qué opinan ustedes? Ahora, me encantaría conocer sus opiniones. ¿Qué piensan sobre la supuesta reacción de Demet Özdemir? ¿Creen que todavía siente algo por Can Yaman? ¿O creen que simplemente está enfocada en su vida personal? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los que aman las novelas turcas y el chismecito. Y por favor, no olviden darle like al vídeo si les gustó, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Muchas gracias por ver este vídeo. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Chao.